¿Cuál es el objetivo de estos 60 ejercicios? Volver locos a los estudiantes. No, no, no. El objetivo es fortalecer la flexibilidad mental de los estudiantes, de ti. ¿Y por qué? ¿Por qué hablo de flexibilidad mental? Porque cuando uno piensa en lo que necesita para comunicar en español, para hablar con soltura en español, hablar con soltura. Algunas veces se dice hablar con fluidez. No pasa nada, está muy bien hablar con fluidez, pero hablar con soltura es muy español. Estar suelto, ¿qué significa estar suelto? No tener ataduras, no estar limitado, ¿sí? Estar suelto. Bueno, pues eso es hablar con soltura, hablar sin tener que estar continuamente traduciendo, cosa que no es muy buena, o sin tener que pensar continuamente en las estructuras, hablar con soltura. Ese es el objetivo final, ¿verdad? Pues para llegar ahí es verdad que hay que dominar las formas verbales, y yo lo he dicho millones de veces y todos los profesores de español lo van a decir, hay que dominar las formas verbales, hay que saber las terminaciones, hay que combinar el perfecto y el indefinido. Es verdad, hay que hacer todo eso, pero detrás de todo eso, el sustento de toda esa estructura es la flexibilidad mental del estudiante. Y para alcanzar flexibilidad mental hay que hacer ejercicios. Lo ideal sería que uno aprende la gramática, el vocabulario y luego sale a la calle y está continuamente comunicando en español. Eso sería lo ideal, pero creo que la mayoría de los estudiantes no tienen esa opción. Incluso los estudiantes que viven en países hispanohablantes muchas veces no tienen esa opción, porque cuando intentan comunicar les hablan en inglés o en alemán. O porque aunque viven en un país hispanohablante, en su grupo, digamos, se habla el idioma de la patria, de donde uno viene, por distintas circunstancias, pero muchas veces los estudiantes no tienen la ocasión de practicar. Hoy en día, con la inteligencia artificial, con miles de programas, de aplicaciones, todo eso es muy útil y es muy bueno. Pero todo eso, me parece, no sirve si uno no ejercita mentalmente esa flexibilidad para combinar los tiempos verbales. Es lo que me parece a mí y por eso he creado esta serie de ejercicios, 60 ejercicios, ya hay con el perfecto, ya hay con el perfecto y el indefinido, y ahora perfecto, indefinido e imperfecto. Ejemplo, ¿a qué hora te acostabas cuando eras pequeño? O si eres una señora o señorita, cuando eras pequeña. Me acostaba a las 8 de la noche. Muy bien. O 8 de la tarde, depende de la luz del momento y del país donde estás, ¿verdad? Me acostaba a las 8 de la tarde. Estupendo. ¿Por qué hay solo un hueco para me acostaba? En los ejercicios dejo solo un espacio si hay un pronombre reflexivo o si hay un verbo, una forma verbal con dos palabras, todo eso entra en un hueco. Bien, para que no sepas cuántas palabras necesitas. Se trata de hacer el ejercicio lo más realista posible. Bien. Una pregunta con el mismo verbo, pero diferente contexto. ¿Por qué te acostaste ayer tan pronto? Me acosté pronto porque estaba cansado. Ah, amigo mío, aquí tenemos la combinación. Indefinido en la pregunta, indefinido, pasado simple, en la primera parte de la respuesta, me acosté pronto, y en la explicación viene el imperfecto. En este caso, imperfecto más el participio. Estaba cansado. ¿Sí? Muy bien. Esa es la flexibilidad mental que necesitamos. Por una parte, te acostaste en la pregunta, me acosté en la respuesta y además añadir el por qué estaba cansado. En la comunicación real,
Muchas veces la primera parte la omitimos. ¿Por qué te acostaste tan pronto? Me acosté tan pronto, no necesitamos decirlo. Simplemente decimos porque estaba cansado, porque estaba cansado. Bien, y además ese porque estaba cansado en realidad no suena como tres palabras. Especialmente al no nativo le suena casi como una sola palabra, porque estaba cansado, ¿verdad? Porque estaba cansado. Tu objetivo no es repetir ahora a toda velocidad corriendo porque estaba cansado, porque estaba cansado. No, eso ya vendrá después. Ahora fortalece tu flexibilidad mental, fortalece esa capacidad de combinar tiempos verbales, formas, terminaciones. Y si haces eso, en algún momento en el proceso vas a poder decir, porque estaba cansado, casi como una sola palabra. Y el hablante nativo te va a entender, te va a comprender. Pero si ahora, sin tener esa combinación, intentas hablar rápido, porque estaba cansado, no te van a entender, nadie te va a entender. No es una cuestión de velocidad, es una cuestión de flexibilidad. Bien, vamos con los ejercicios, nos vemos al final de la pelea. ¿A qué hora te levantabas cuando eras pequeño? Me levantaba a las 8 de la mañana. ¿Dónde comiste ayer? Comí en el bar de la esquina. ¿Has enviado todos los mensajes? Sí, los he enviado todos. ¿Ya han bebido todas las cervezas, ustedes? Sí, las hemos bebido todas. ¿Leíste el libro que te recomendé? Sí, lo leí la semana pasada. ¿Viajabas mucho con tus padres antes? Sí, nosotros viajábamos todos los años 2 o 3 veces. ¿Hablaste ayer con Marta por teléfono? Sí, hablé con ella durante casi 1 hora. ¿Ha salido puntual el tren? No, todos los trenes han salido puntuales menos el nuestro. ¿Estudiabas mucho cuando estabas en la escuela? Sí, estudiaba bastante, la verdad. ¿Han escuchado ustedes ese podcast? No, todavía no lo hemos escuchado. ¿A dónde ibais de vacaciones antes? Antes íbamos a Málaga casi siempre. ¿Fuiste a la fiesta en coche? No, mi hermana y yo fuimos en autobús. ¿Has visto ya toda la serie? No, solo he visto los 3 primeros capítulos. ¿Quién te dijo eso? Me lo dijo mi abuela. ¿Sabías que se casa Manuela? Sí, ya lo sabía. ¿Has dicho tú eso? No, lo han dicho los vecinos. ¿A dónde fuiste anoche? Fui al aeropuerto. ¿Quién ha roto ese vaso? Se ha roto solo. Extrañísimo. ¿Eran todos franceses en la fiesta?
No, algunos eran suizos. ¿Quién trajo el vino? Lo traje yo. ¿Has visto mi móvil? Sí, lo he visto en la sala de estar. ¿Trajiste tú los paquetes? No, los trajo tu abuela. ¿Quién tenía la información? La tenía la policía. ¿Cuándo hacías los deberes antes? Los hacía por la tarde. ¿Dónde han puesto ustedes mis cosas? Las hemos puesto allí. ¿Quién hizo eso? Lo hicieron unos niños, creo. ¿Has terminado la tarea? Sí, la he terminado ya. ¿Con quién veías la tele antes? La veía con mi familia. ¿Quién te dijo eso? Me lo dijeron los compañeros. ¿Dijiste tú eso? Sí, claro, lo dije yo. ¿Has estado en Madrid alguna vez? Yo no he estado allí, pero mi mujer vivió allí hace algunos años. ¿Llegaron ustedes a tiempo el lunes pasado? No, no llegamos a tiempo porque perdimos el autobús. ¿Has disfrutado durante las vacaciones? Sí, he disfrutado, aunque disfrutaba más antes, cuando era pequeña. ¿Por qué hiciste eso? Lo hice porque sabía que te iba a gustar. ¿Viste a Marta ayer? No, no la vi. Se ha ido de vacaciones hasta el jueves. ¿Siempre te han gustado tanto los macarrones? No, de hecho, antes no me gustaban. ¿Cómo supiste que ella estaba enferma? Lo supe porque ella no estaba en la oficina. ¿Has traído los dos portátiles? Ahora solo he traído uno. El otro lo traje ayer. ¿Sigues jugando al tenis? No, jugaba mucho antes, pero lo dejé hace un año. ¿Fuiste en bicicleta al teatro? No, fui en coche porque llovía. ¿Siempre ibais a Mallorca en el verano? Sí, pero un año fuimos en invierno también. ¿Siempre has trabajado en esa empresa? No, antes trabajaba para otra empresa. ¿Hablaste con la jefa ayer? No, ella no vino al trabajo ayer. ¿Has leído las noticias?
No, las he visto en la tele. ¿Has comprado un coche nuevo? No, este no es mío. Me lo ha dejado un amigo. ¿Jugaron ustedes al tenis ayer? No, cambiamos de planes y fuimos al cine. ¿Quién te dio ese sobre? No me lo dio nadie, lo cogí yo. ¿Viste el partido de fútbol? ¿Qué va? Como hacía sol, nos fuimos a la playa. ¿Le has dicho a Carlos lo de la fiesta? Sí, pero él ya lo sabía. ¿Vas a ir a la boda? No, no me han invitado, al menos hasta ahora. ¿Ibas mucho a las discotecas antes? No, como hacía mucho deporte, prefería dormir. ¿Te has comido todo el pastel? No, metí la mitad en la nevera ayer. ¿Has conocido a tus 4 abuelos? No, todos murieron antes de nacer yo. ¿Sabes que María ha tenido un accidente? Vaya, no, no tenía ni idea. ¿Trabajaste ayer? ¿Qué va? Ayer fue un día de fiesta en nuestra ciudad. ¿Trabajaste ayer? ¿Qué va? Ayer hubo una fiesta en nuestra empresa. ¿Salisteis anoche? Sí, fuimos a cenar al restaurante nuevo. ¿A qué hora empezaste a trabajar ayer? No sé, creo que llegué a la oficina a las 8. ¿Has estado con Pepe hoy? No, estuve con él ayer, pero hoy no. ¿De dónde sacaste esa estadística? Estaba escrita en un libro. ¿Has ganado esta pelea? Sí. No importa si has cometido muchos errores, no importa. Toma nota, estudia, repasa y vuelve a hacer los ejercicios. Y ya verás cómo siempre que haces los ejercicios, cada vez que haces los ejercicios, va a ser mejor. Esa es la manera de aprender. No hay otra manera de aprender. Esa es la única manera de aprender. Ya sabes que este ejercicio forma parte de un grupo de ejercicios sobre el pasado que lo tienes a tu disposición. Ahí nos vemos.